Bueno, todos, es un honor para nosotros darle la bienvenida de nuevo al estudio a un invitado de larga data y amigo, el coronel Douglas MacGregor. Es uno de los mejores analistas geopolíticos que existen. Y coronel, necesitamos llegar al fondo de esto porque estamos viendo que la situación en Medio Oriente sigue complicándose. Permítame conocer su opinión hoy, ya que estamos viendo un nuevo bloqueo por parte de Estados Unidos. Estamos viendo que Irán podría estar diciendo que va a detener el comercio en el Mar Rojo. ¿Qué opina de la situación en este momento? Bueno, permítame abordarlo desde el punto de vista de tres temas importantes y trataremos el tema de Trump, lo que está haciendo o lo que intenta hacer al final. Lo primero que quería señalar es el complejo energético global. Para aquellos que no han estado siguiendo el tema, el complejo energético global consiste efectivamente en miles de petroleros, refinerías, instalaciones de producción, no solo en el Golfo Pérsico, sino en todo el mundo. Y estamos descubriendo algunas cosas que antes no apreciábamos completamente, que si sacas 15 millones de barriles de petróleo del mercado cada día, de hecho, algunas personas dirían que está más cerca de 20, pero nos quedaremos con 15 por el momento. Que esto no solo afecta a los estados que comercian con el Consejo de Cooperación del Golfo, o Kuwait, o Qatar, o Irán, o cualquier otro, de repente afecta a todos en todo el mundo. Un buen ejemplo, por supuesto, es Australia. Prácticamente no tiene reservas estratégicas de petróleo. Se calcula que se quedarán sin diésel en unos 12 o 13 días. No tienen capacidad de refinación, aunque todavía les queda algo de petróleo. Y eso significa que toda su economía, en efecto, se va a paralizar por completo. Esto es solo Australia. Ahora, esto te parece muy extraño. Sí, pero por otro lado, con el tiempo, todos tienden a volverse complacientes, dan las cosas por sentado. Sin embargo, este complejo energético, la situación podría empeorar muy rápido, y hablaremos de eso en un momento. Una de las consecuencias desafortunadas es el hecho de que el 35% de los fertilizantes del mundo ha desaparecido, no está disponible. Eso es prácticamente la revolución verde al revés. Muy pocas personas hoy en día saben algo sobre la revolución verde que ocurrió hace 50, 60, 70, 80 años, donde la gente finalmente aprendió a cultivar grandes cantidades de alimentos, lo que ha contribuido enormemente al crecimiento de la población. En este momento, incluso si todo se detuviera ahora mismo, con ese déficit del 35% en fertilizantes, el mundo estaría enfrentando hambruna en los próximos 2 años en varias partes del mundo. Incluso en Estados Unidos, donde tenemos una escasez de fertilizantes, vamos a enfrentar en el futuro algunas escaseces de alimentos. Y probablemente estamos en mejor situación que la mayoría de las personas simplemente porque tenemos mucho petróleo. Ahora, eso me lleva a otra cosa. En este momento, una gran cantidad de petroleros están haciendo fila para venir a la costa oeste o la costa del Golfo e intentar cargar petróleo que no pueden conseguir en ningún otro lugar. Obviamente, la industria petrolera está ganando mucho dinero a corto plazo, pero estamos descubriendo que no podemos compensar la escasez porque ni siquiera podemos cargar tanto petróleo en el tiempo disponible. Y también estamos empezando a escuchar rumores en Washington de que en los próximos meses van a tener que dejar de exportar petróleo porque lo vamos a necesitar aquí en casa, lo que significa que también vamos a ver racionamiento aquí, algo con lo que la gente no tiene experiencia. Creo que necesitamos entender el impacto de todo esto y recordar, esta es una guerra opcional. Esto es algo que Trump decidió hacer con la aquiescencia del Congreso. No hubo votación, no hubo declaración de guerra. No se le explicó ni justificó esto al pueblo estadounidense, sinceramente, pero el complejo energético está en ruinas. Va a empeorar. Lo siguiente, el petrodólar. El petrodólar ha sido la fuente de yo diría, gran parte de nuestra prosperidad y ciertamente gran parte de nuestra riqueza. Y este es el acuerdo que surgió en los años 70, donde básicamente el acuerdo era que todo el comercio de energía se haría en dólares y que esos dólares, una vez que eso se hubiera logrado, esos dólares regresarían a nuestra economía. Esos dólares irían a nuestros bonos del tesoro y ayudarían a financiar nuestra deuda y básicamente a financiar el consumo basado en deuda, que es en lo que estamos. Estamos en un consumo financiado por deuda. Estamos viviendo muy por encima de nuestras posibilidades. Todo eso está a punto de llegar a un final estrepitoso. La mayoría de la gente no entiende eso porque
no solo por el cierre de los estrechos, sino porque Irán ha dejado muy claro que puedes comprar lo que quieras aquí, pero no puedes hacerlo en dólares. Tiene que hacerse preferentemente en yuanes, pero aceptaremos rublos, aceptaremos otras formas de moneda. Mientras tanto, parte de la comunidad que ha apoyado este petrodólar y el consumo financiado por deuda en Estados Unidos está compuesta por Arabia Saudita y los Emiratos. Los Emiratos aún no están completamente destruidos, pero ciertamente diría que están probablemente al 50 o 60% y fácilmente podrían llegar al 70, 80 o 90%. Canadá, perdón, Arabia Saudita en este momento está tratando de exportar a través del país por el oleoducto hacia Yembo y Jeddah y otros lugares y utilizar el Mar Rojo. Bueno, tenemos a este grupo, llamado los hutíes, contra quienes Arabia Saudita libró una guerra durante varios años. Ellos están en posición de detener eso. No tienen que hundir ningún barco, solo tienen que destruir las instalaciones portuarias. Aún más fácil es simplemente atacar el oleoducto. Y yo solía recorrer ese oleoducto de arriba abajo en los preparativos para la tormenta del desierto. Es muy obvio, es muy fácil, no hay nada oculto en eso. Y las principales instalaciones de infraestructura petrolera para refinar, producir y demás están en Al Jubail, que es un puerto enorme en la costa del Golfo. Si eso se destruye, entonces diría que podrían pasar hasta 10 años para recuperarse dentro del Golfo. El presidente Trump no parece haber considerado ninguna de estas cosas. No parece haber sido un tema importante en ninguna discusión, porque desde el principio el énfasis siempre fue en Israel. Tenemos que hacer esto por Israel. No sé si Estados Unidos históricamente haya ido a la guerra exclusivamente por otro estado, otro país, especialmente cuando nuestros intereses estratégicos vitales no están en riesgo y nosotros no estamos en riesgo. Ahora eso ha cambiado. Pero ciertamente, en ese momento no declaramos la guerra, simplemente fuimos a la guerra. Ese no era el caso. Y eso nos lleva al problema de Donald Trump. Todos dicen, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué está haciendo? Creo que para entender a Donald Trump, y no quise aceptar esto durante mucho tiempo, pero ahora lo acepto completamente, tenemos que retroceder y mirar a su gran mentor, el hombre que más profundamente moldeó el carácter, la educación y la formación de Donald Trump. No fue su padre, fue un hombre llamado Roy Cohn. Roy Cohn tenía 3 reglas para la vida. Creo que la primera era atacar, atacar, atacar. Nunca dejes de atacar. En otras palabras, sé implacable, sin importar si crees que puedes ganar o no, sin importar si tu causa es justa o no, esas cosas no importan. No entra en juego ninguna consideración moral. Si quieres algo, simplemente ataca, ataca, ataca hasta conseguirlo. En segundo lugar, niega todo. Si has hecho algo mal, si cometiste un error, no te preocupes, solo niega, niega, niega. Así que esas 2 primeras reglas son muy importantes. La tercera era cantar victoria en todo momento. Pase lo que pase, eres un éxito. Pase lo que pase, eres victorioso. Todos los demás fracasaron. Todos los demás son irrelevantes. Todos los demás son estúpidos. Tú eres el genio. Tú ganas. Canta victoria. Sigue adelante. Bueno, esto sin duda le ha servido bastante bien al presidente Trump después de todo. Ha declarado bancarrota 6 veces. Casi podrías argumentar que para él y para muchas personas en la ciudad de Nueva York, que operan a ese nivel de cientos de millones y miles de millones de dólares, la bancarrota es un modelo de negocio. Porque declaras bancarrota, empiezas de nuevo y consigues dinero de alguien más para construir lo que sea que vayas a intentar la próxima vez. Así que creo que si entiendes esas cosas y entiendes que si hay algo que se pueda llamar estrategia, cae bajo esos 3 puntos. Y él decidió que iba a atacar a Irán en apoyo a Israel. Ahora, ¿por qué sería eso? Bueno, podríamos pasar mucho tiempo rastreando todo el dinero, pero claramente sin los multimillonarios sionistas que le proporcionaron enormes sumas de dinero y también arrastraron a la gente a su bando, que antes estaban en contra de Trump, porque la elección de 2020 fue muy diferente a la elección de 2024. Si lo revisas, Zuckerberg y toda una serie de otras personas que habían gastado cientos de millones de dólares para derrotar a Trump estaban ausentes, se retiraron. Y de hecho,
empezaron a aparecer en Mar-a-Lago para besarle el anillo. Estas personas querían guerra con Irán. Querían guerra con Irán desde hace al menos 30 años. Algunas personas dirían 40 años, algunos dirían 47, pero ciertamente en los últimos 30 es indiscutible. Y la idea siempre fue que Israel nunca estaría seguro hasta que todos sus enemigos fueran derrotados, y el enemigo más serio es Irán. Ese era el argumento. Recuerda, Irán es el patrocinador estatal del terrorismo en el mundo y todo eso. Es pura basura. No es verdad. No importa. La verdad no importa. ¿Recuerdas? Regla número 1. Vamos a atacar. Y luego te metes en este problema de bueno, general, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué se necesita? ¿Qué crees que podemos hacer? Y recurres a la comunidad de inteligencia. Recurres a tus amigos israelíes, que de todos modos son los que te están impulsando a hacer esto. Y al final se reduce a, probablemente no durará más de unos días, tal vez una semana, se derrumbarán, conseguiremos lo que queremos. Bueno, eso ha fracasado. No hay ninguna posibilidad de que eso suceda, y solo un imbécil de poca monta habría llegado a la conclusión de que algo así siquiera era posible. Creo que los israelíes simplemente le mintieron. Y él eligió creer la mentira. Ahora se encuentra en una situación muy difícil y no puede admitir la derrota. Tiene que negar que algo haya fallado. Y así seguimos escuchando este tópico de hemos destruido su ejército, o disculpa, su fuerza aérea y su marina. Bueno, realmente no han tenido fuerza aérea desde que el Shah dejó el país. No hay nada que destruir. ¿Y la marina? Bueno, tenían 7 fragatas viejas que eran fáciles de atacar y hundir. No fue un problema. Luego tienen muchos de estos botes pequeños, tienen sumergibles no tripulados, tienen vehículos no tripulados en la superficie. No hemos destruido todos esos. Es muy difícil hacerlo. Y probablemente tienen depósitos llenos de esas malditas cosas que pueden enviar cuando quieran. Pero seguimos intentando hacer lo que podemos. Pero él sigue recurriendo a esas métricas ya conocidas del pasado, de Vietnam. Si regresas a Tormenta del Desierto, puedes escuchar a Schwarzkopf pararse ahí y decir, hoy destruimos 152 piezas de artillería y 300 tanques. Está bien, de acuerdo. Descubrimos que la mayoría de eso era basura, no era cierto. Y en segundo lugar, no hizo ninguna diferencia. No hizo que nadie se moviera a ningún lado. Se quedaron donde estaban. Ahora tenemos algo similar con Irán, excepto que Irán se ha estado preparando para esto durante al menos 20 años. Han construido complejos subterráneos masivos. La cantidad de daño que se les ha infligido solo es visible en la superficie y no parece haber tenido mucho impacto en su capacidad para seguir lanzando misiles de todo tipo de alcances, hasta misiles balísticos de teatro. Y parece que les quedan miles y miles de sistemas no tripulados o drones, así que eso no ha funcionado. Y no hay evidencia de que Irán esté pasando hambre. No hay evidencia de que Irán esté a punto de desintegrarse. No hay evidencia de que Irán esté a punto de sufrir una gran agitación. De hecho, hay mucha evidencia de que hemos forzado una gran cohesión en la sociedad iraní. Así que eso nos lleva a la pregunta final. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa con este bloqueo? Bueno, yo diría que el bloqueo no es tan serio como al presidente le gustaría que todos piensen. Creo que el bloqueo es parte de esta fachada de alto el fuego. ¿Para qué sirve el alto el fuego? Es para reabastecer, reacondicionar, reparar, repostar, rearmar. Eso es lo que está pasando en nuestro bando. Y por cierto, eso ha pasado con los iraníes. Han sido abastecidos de combustible, rearmados y reabastecidos por los rusos y los chinos, en la medida de lo posible. Creo que muchas de las supuestas pérdidas de Irán ya han sido compensadas, sinceramente, en los últimos días, especialmente por los chinos. Y entonces, ya sabes, el presidente Trump parece compensar lo que no está sucediendo, creando la ilusión de que sí está pasando algo. Así que manda estos tweets. China me prometió que no van a enviar más armas y me quieren. Voy a hacerlos felices porque ellos también van a entrar al Golfo. Y ellos dicen, está bien, vamos. Todo es una tontería, no tiene sentido, no es real. Luego descubrimos que durante las últimas conversaciones, nuestro amigo J.D. Vance, el vicepresidente, se levanta un par de veces, sale de la sala y parece haber informado de los avances al señor Netanyahu. Y vemos que el señor Witkoff y el señor Kushner, dos personas que, estrictamente hablando, no forman parte del gobierno,
no tienen credibilidad diplomática. Nunca han hecho ningún trabajo así en el pasado. Simplemente resultan ser amigos multimillonarios de Trump y judíos, y aparentemente sionistas. Eso es suficiente para calificarlos para ir a representar los intereses de Estados Unidos y del pueblo estadounidense. Junta todo esto y te preguntas, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Donald? Y creo que Donald ha llegado a la conclusión de que solo tiene una opción, y esa es destruir completamente a Irán porque piensa que eso obligará a la desintegración del Estado y la sociedad iraníes, y en última instancia obligará a los iraníes a hacer lo que los israelíes quieran que hagan. Porque después de todo, de eso se trata todo esto. No estamos haciendo exigencias. Decimos que hay exigencias, pero son exigencias israelíes. ¿Cuál es la primera exigencia israelí? No más enriquecimiento de uranio, totalmente descartado. Tienen que renunciar completamente a eso y tienen que entregar su soberanía, permitiéndonos inspeccionar y asegurarnos de que ese sea el caso. Bueno, los iraníes no van a hacer eso. Si han aprendido una lección de esta guerra, han aprendido que si no tienes un arma nuclear, eres vulnerable a un ataque de Estados Unidos e Israel. Ambos sí tienen armas nucleares. Y creo que lo otro es muy simple. Tienes que desmantelar la mayor parte de tu arsenal de misiles balísticos porque eso nos amenaza y queremos que seas vulnerable a nuestros ataques para siempre. Así que eso tiene que desaparecer. Y por último, ¿cuál es el último? Bueno, creo que el último es que no puedes trabajar con ni apoyar a ninguno de tus amigos en la región. ¿Qué? Así que los iraníes han dicho, no, no podemos hacer eso. Bueno, entonces, debe ser destruido. Fin de la discusión. Y aunque Israel está en muy mal estado, ha sufrido muchos daños. No hay duda de eso. Obviamente, no nos permiten verlo, pero es bastante grave. Y muchas personas han salido de Israel tratando de escapar. Obviamente los ciudadanos judíos de Israel, pero al final todos estamos esperando a que termine el alto al fuego. Y ese es justamente el punto. Rearmarse, reacondicionarse, ya sabes, reabastecerse. Así que eso termina el lunes. Así que creo que el lunes comenzarán la madre de todas las campañas de bombardeo. Será otro intento de una supuesta campaña aérea y de misiles para ganar la guerra y poner a Irán de rodillas, y eso no funcionará. Y después de 4 o 5 días de intensos bombardeos, misiles y todo lo demás, los iraníes no van a aparecer para rendirse. Los iraníes van a seguir lanzando misiles. La verdadera pregunta es, ¿llegamos al punto en que Donald Trump diga, bueno, eso es todo lo que puedo hacer, no puedo hacer más, declaro la victoria? ¿Puede irse en ese momento? Correcto. Bueno, depende de quién seas. Si eres Donald Trump, puede que no puedas irte. La gente dirá, espera un momento. Sabes, vas a entregar todo en el Golfo Pérsico a todas estas otras personas y vas a entregar el estrecho a los iraníes. No puedes simplemente hacer eso. Por supuesto, ya hemos hecho eso porque antes de que comenzara la guerra, todo estaba bien. Sabes, el petróleo fluía, todos los productos críticos de los que el petróleo forma parte se estaban fabricando, desde plásticos hasta microcircuitos, aluminio, ácido sulfúrico, lo que sea, hasta fertilizante. Entonces, ¿qué más podría pasar? Bueno, tienes a China. Los chinos tienen intereses en juego ahora. Una de las cosas que debemos tener en mente es que los iraníes sí tienen otras formas de exportar petróleo. Tienen oleoductos terrestres, tienen acceso al mar Caspio. Entre esos dos, los ferrocarriles y todo lo demás pueden mover petróleo a China. Ahora, no puedo decirte cuánto, pero sí puedo decirte que ya lo han hecho. Tienen ese sistema en funcionamiento y lo harán. Así que no es una pérdida total para Irán, como al presidente Trump le gustaría creer. Pero, ¿los chinos se involucrarán de alguna manera? Quieren acceso al petróleo, quieren acceso al Golfo Pérsico. Pero si estás sentado en Pekín y nos estás observando, podrías estar diciendo, sabes, estas personas son unos maniáticos. Antes de que te des cuenta, es que van a colocar misiles en Taiwán y nos van a retar a atacar. Van a querer atacarnos por Taiwán. No podemos permitir que eso suceda, porque justo ahora el líder del partido mayoritario en Taiwán acaba de visitar Pekín, hablar con el liderazgo, con el presidente Xi, y todos dijeron, mira, estamos bien, no habrá guerra. No va a haber una guerra. Y lo más probable es que nosotros mismos votemos para unirnos a China. ¿Sabes? Esto va a suceder.
Esto es volver al programa evolutivo que ya estaba en marcha antes de que decidiéramos desafiar los intereses de China en su propio territorio. Tal vez los chinos decidan involucrarse ahora. No lo sé. Podrían hacerlo. Y luego están los rusos. Y por supuesto, los rusos acaban de obtener, según estiman, 1 billón de rublos como ganancia inesperada, además de lo que ya recibían por su petróleo. Lavrov acaba de estar en Pekín. Él dice, vamos a perforar, perforar y perforar, y vamos a suministrar todo lo que podamos a ustedes, a los japoneses, a los coreanos y a todos los demás. Pero nos vamos a asegurar de que tú, China, recibas lo que necesitas. Y ahora estamos viendo que hay acumulaciones de tropas dentro de Ucrania en 2 ejes principales. Uno es desde Sumy, que va directamente al oeste hacia Kiev, y el otro está en el sur, que subiría por Zaporuzhia, cruzaría el río y bajaría hacia Odessa. No me sorprendería si vemos a Vladimir Putin decir, bueno, en este punto, terminemos con esto de una vez por todas. Quiero decir, él ha ganado estratégicamente, pero ya sabes, todos están cansados de esta molestia de los drones ucranianos volando porque no tienen nada más que enviar. Ya no tienen a nadie que pueda atacar. Simplemente envían gente a morir en el campo de batalla. Todas estas cosas, de una u otra forma, van a converger de una manera que es mala para nosotros. Así que ese es mi resumen del desastre global, si quieres llamarlo de alguna manera. Eso es lo que creo que es. Sí, es una perspectiva fascinante, coronel, y solo quería darte la palabra, dejarte hablar porque tienes muchas buenas maneras de unir todos estos temas globales. Quiero decir, creo que lo que estamos viendo es, ya sabes, hasta ahora, ya sabes, estamos entrando en la 7ª semana. En este punto, creo que ha sido una derrota estratégica para los Estados Unidos. No hemos logrado ni un solo objetivo militar. Quiero volver un poco a Donald Trump. Y ya sabes, ¿realmente está buscando una salida aquí? Quiero decir, ¿crees que, por ejemplo, simplemente se retirará y declarará victoria, como dijiste? Su mentor le dijo, ya sabes, simplemente niega y declara la victoria en todo momento. ¿O crees que esto va a escalar hasta el punto en que podríamos ver tropas estadounidenses en Irán y llevar el conflicto a ese nivel? Todos se emocionan por las tropas, así que tenemos que entender que las tropas que han sido enviadas allá o transportadas por avión, como quieras llamarlo, son en su mayoría infantería ligera. Ahora, son buenos soldados, buenos marines. Están organizados, entrenados y equipados para misiones que desaparecieron hace 30, 40 años. Pero nos aferramos tenazmente al pasado cuando se trata del ejército estadounidense. Así que todavía tenemos una división aerotransportada lista para lanzarse sobre alguien en algún lugar y ser completamente aniquilada. Hay un libro maravilloso que se llama Prosperando en el fracaso y trata por completo de las fuerzas aerotransportadas. Ya sabes, y repasa todas las fuerzas aerotransportadas existentes. ¿Cuántas hay y cuántas había al principio? Nosotros somos los que tenemos esta gran división llena de infantería ligera. Pero en 1991, cuando a Schwarzkopf, que era un oficial de infantería, le dijeron, ¿por qué no tomamos la 82ª y dejamos que salten en, digamos, Nazaria, que era un enorme aeródromo cerca del río Éufrates? Él dijo, ¿están locos? ¿Cómo podemos estar seguros de que las defensas aéreas ahí no se activarán y matarán a todos? Dijo, olvídenlo, no van a ir. Así que cuando la 82ª finalmente entró, lo hicieron en autobuses escolares. Fue una experiencia algo humillante para un paracaidista, pero viajaron en autobuses escolares al país. Luego tienes a los marines. Los marines querían realizar un asalto en el puerto de la ciudad de Kuwait, y Schwarzkopf básicamente los echó y dijo, ¿están locos? Van a morir más personas en accidentes. Y no lo necesitamos, no lo necesitamos, es demasiado arriesgado. Olvídalo, es una pérdida de tiempo porque los infantes de marina habían intentado hacer un desembarco en la costa iraquí. Uno de los barcos de la marina chocó con una mina y eso fue el final. Porque las minas, ¿qué haces con ellas? ¿Cómo sabes que ya las quitaste todas? Solo necesitas 2 o 3 minas ahí afuera. De hecho, un general de los infantes de marina, en ese momento, dijo que todo lo que tienes que hacer es ver a un montón de personas tirar bidones de 50 galones al agua y eso es el fin de la operación anfibia. Así que tenemos esta infantería ligera y presumiblemente quieren usarlos para tomar islas en el Golfo Pérsico bajo la suposición de que si tomas 2 o 3 islas, eso cambia las reglas del juego. No he descubierto cómo, porque al final del día, ninguno de los barcos que quiera pasar por ese estrecho va a estar cubierto por un seguro. Lloyd's de Londres no lo hará,
no tendrá nada que ver con eso bajo ninguna circunstancia, mientras siga siendo una zona de guerra. Fue Lloyds de Londres quien cerró el estrecho de Hormuz, no Irán. Ahora, Irán lo tiene bajo control, pero ¿en qué cambia eso tomar un par de islas? Mm. Si acaso, suponiendo que pudieran llegar a esas islas sin que los derribaran, entonces tendrían que quedarse ahí. Eso significa que tendrían que protegerse de los misiles balísticos tácticos y de los sistemas no tripulados. Específicamente, ya sabes, los drones Shahad y todas estas cosas que llegan en masa con ojivas y una precisión milimétrica. No veo nada bueno saliendo de esto. Y no creo que Donald Trump, como discutimos antes, esté preparado para admitir la derrota. Así que vamos a ver, creo, un último intento dramático de aplastar a Irán. Después de eso, cualquier cosa es posible. Pero sigo preguntándome, ¿qué podrían hacer los chinos en particular? Y luego, si miras al resto de la región, los líderes israelíes han estado hablando abiertamente de maneras que creo que son muy peligrosas, pero no están equivocados. Pero lo están haciendo públicamente, insistiendo en que Turquía, o como dicen ahora, Turquía, que es la forma en que quieren que lo pronuncies, realmente está preparada para atacar a Israel. Bueno, desde el principio, la Turquía otomana y luego, posteriormente, el Estado turco que tenemos hoy ha sido el gran peso pesado de la región. Son una potencia estratégica natural, si lo quieres ver así. La dinámica regional produce eso. De hecho, si retrocedes en los últimos 2000 años, puedes argumentar que hay dos grandes potencias. Una es Turquía y la otra es Persia. Ahora, los persas han recibido una paliza, pero no van a desaparecer. No van a hundirse, no se van a rendir. Israel ha recibido una paliza terrible. Y creo que esta próxima ronda podría ser fatal para Israel en muchos sentidos. Y los israelíes, este es el presidente o primer ministro Netanyahu y su predecesor, Naftali Bennett, ambos han dicho que los turcos son potencialmente una amenaza aún mayor para Israel que Irán. Así que supongo que la suposición es que ahora van a aprovechar las Fuerzas Armadas estadounidenses para un ataque contra los turcos. No creo que eso vaya a funcionar. Luego tienes a Egipto, y Egipto es una olla a presión, y nuestro amigo el general Sisi está intentando mantenerse a flote en esas aguas hirvientes. Podría irse en cualquier momento. Tiene miedo de hacer cualquier cosa por temor a que lo que haga pueda salirle mal. Pero Egipto, su población y sus fuerzas armadas están indignados y quieren desesperadamente castigar a los israelíes por lo que le han hecho a sus hermanos árabes palestinos. Y luego, por supuesto, ya sabes, del otro lado tienes al señor Erdogan y sus aspiraciones otomanas. Ellos tienen el ejército más grande de la OTAN. Tienen fuerzas terrestres excepcionalmente competentes, bien armadas y bien equipadas. Tienen misiles balísticos tácticos, misiles balísticos letales, muchos sistemas no tripulados. Tienen una marina considerable que puede causar mucho daño desde el mar. ¿Qué impediría que los turcos y los egipcios de repente actuaran de manera decisiva contra Israel para acabar con él? ¿Por qué no lo harían? El odio hoy hacia el Estado judío en la región es mayor que en cualquier otro momento de toda su historia. Quiero decir, todas estas cosas son posibilidades. No soy Nostradamus. No puedo decirte lo que va a pasar, pero sí puedo decirte que las posibles consecuencias son terribles. Y luego, por supuesto, no hemos hablado sobre el arma nuclear o las armas nucleares que Israel tiene a su disposición y que podría usar potencialmente. Ahora, los rusos han hecho algunas declaraciones amenazantes advirtiendo a los israelíes que ni siquiera lo piensen. Los pakistaníes han prometido que si los israelíes usan un arma nuclear, ellos se encargarán de que Israel sea atacado con armas nucleares. Y por supuesto, Los chinos han dicho que esto sería la desaparición de Israel. Así que uno espera que eso no suceda, pero no parece que tengamos ningún control sobre Israel. Israel parece tener mucho control sobre nosotros. coronel, ¿qué hay de Donald Trump? O sea, al verlo, ya sabes, lo hemos visto compartir esta imagen de IA donde aparece representado como Jesús. Y ya sabes, parece que vemos muchas cosas locas saliendo de la Casa Blanca. ¿Te preocupa en lo absoluto su capacidad mental? O sea, ¿realmente ha perdido la cabeza en este momento? ¿Realmente ya no está en el estado mental adecuado para liderar este país? Creo que eso es cierto. Y hay una manera de rectificarlo. Esa es la 25ª enmienda. Y eso implica que el gabinete se reúna y decida destituirlo del cargo. Hasta donde sé, todos en el gabinete le tienen miedo a Donald Trump. Probablemente J.D. Vance más que nadie.
así que no veo que vaya a pasar nada ahí. Sin embargo, existe una posibilidad. Si los multimillonarios sionistas como Larry Ellison, Ackerman, Zuckerberg y otros deciden que él se ha convertido en más un problema que un activo para ellos, y sus metas y aspiraciones para lo que yo llamaría la supremacía judía en Medio Oriente, y potencialmente la dominación del mundo financiero internacional. Entonces podrían decir que es hora de que se vaya, y eso podría cambiar las cosas, porque recuerda, estas mismas personas controlan el Congreso. ¿Cuántas personas han dado un paso al frente y se han pronunciado con firmeza por el fin del conflicto, el fin inmediato del conflicto sobre la base de la Constitución, las preferencias del Congreso o cualquier otra cosa? ¿Cuántos han dicho, no vamos a financiar esto por más tiempo? Nada de eso ha pasado. Puedes encontrar a un par de republicanos, un par de demócratas aquí o allá, pero la gran mayoría callados. Así que será interesante cuando Trump caiga por esto, y creo que lo hará. Creo que al final del día, esto va a ser una catástrofe si le toca cargar con esto. Será castigado por ello. Él será el chivo expiatorio, por así decirlo, pero es un actor principal en su propia tragedia. Pero el resto del Congreso piensa que van a salir ilesos y se van a librar de esto. Yo no lo creo. Creo que lo que se viene para nosotros, en términos económicos y financieros, es desastroso, y la gente va a decir, ¿cómo pudieron hacernos esto? Todos ellos ya se habrán ido. Creo que sí, o sea, ciertamente parece ser así. Sus números en las encuestas están en un nivel históricamente bajo. Digo, apenas estamos en abril. Digo, todavía faltan varios meses para las elecciones de medio término en noviembre. Pero creo que mientras más tiempo continúe esta catástrofe, más difícil le va a ser a Trump mantener el poder. Y creo que esto ciertamente podría ser el principio del fin. Sí, la pregunta es, ¿qué diferencia hacen las elecciones de medio término? Quiero decir, lo único que puedo ver en lo que yo llamaría la extrema izquierda es odio hacia la gente blanca, odio hacia este país, hacia la civilización blanca que desprecian. O sea, eso es bastante obvio, y harán lo que sea para socavar el Estado de Derecho y promover disturbios en el país. Esa es la extrema izquierda, pero el resto, ¿qué diferencia hay? O sea, básicamente, todos van a hacer lo mismo. Todo se trata de enriquecerse a sí mismos. Todos son parte de lo que yo llamo la clase Epstein más amplia. ¿Por cuál sector de la clase Epstein quieres votar en noviembre? Has presentado un buen argumento para eso. Creo que el siguiente paso probablemente será más escalada por parte de Estados Unidos. Sabes, después de que termine este alto al fuego, sabes, posiblemente un último intento de realmente bombardear Irán hasta hacerlo desaparecer. ¿Cuánto tiempo crees que dure eso? ¿Cuánto tiempo ves que dure este conflicto? Si pudiera obtener tus predicciones, ¿qué ves a partir de aquí? Mi sospecha es que el general Kane, quien es esencialmente el director ejecutivo de esta operación, es un aviador. Piensa en términos de toneladas de bombas, objetivos, ataques y cosas así. Si entra a la oficina oval después de 3 o 4 días y no tiene pruebas concretas de un colapso o desintegración inminente, empezarán a hablar seriamente sobre cómo se retiran. Ahora, ¿cómo te retirarías tú? Lo inteligente es, antes que nada, no hacer otro bombardeo, que es una pérdida de tiempo. Ojalá eso no suceda. Lo inteligente es decir, mira, hemos hecho todo lo que hemos podido y no hemos tenido éxito. Solo hay una manera de avanzar, y no es el poder militar. Necesitamos una conferencia internacional de grandes potencias y pequeñas potencias que se sienten y discutan cómo terminar con esto. Cómo reiniciar el complejo energético y ponerlo de nuevo en marcha. Cómo gestionar el estrecho de Hormuz en el futuro. Como les he dicho a las personas, si vas al estrecho de los Dardanelos, entre Turquía y Europa, en el Bósforo, como lo llamamos, los turcos son los encargados de gestionarlo. Y esa convención de Montreux se logró en 1926, y los turcos la han manejado de manera muy eficiente y muy competente. Nunca ha habido un problema, así que no veo ninguna razón por la que simplemente no aceptemos la realidad y digamos, ¿quién tiene la mayor parte de la costa en el Golfo Pérsico? Irán. ¿Quién tiene el mayor interés en lo que sucede en el Golfo? Irán. Entonces Irán puede hacerse responsable de la gestión del estrecho. Sin embargo, eso tiene que ser cuidadosamente definido, delimitado para satisfacción de todos, de la misma manera que lo fue la Convención de Montrose.
pero le estás pidiendo a Donald Trump que se vuelva contra Netanyahu, que se vuelva contra los multimillonarios sionistas y diga, mira, ya no podemos hacer esto. Esto está perjudicando a Estados Unidos. ¿Sabes? Hemos ido demasiado lejos. ¿Es él el tipo de persona que va a hacer eso? No lo creo. Creo que es el hombre de Roy Cohn. Y el hombre de Roy Cohn va a decir, ataca, 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 niega todo, insiste en que todo va de maravilla y que todo es una victoria. Así que no le presto mucha atención a todos esos tweets de las 2 de la mañana y cosas que salen o publicaciones. Creo que mucho de eso es solo disparates inventados y algunas cosas son indignantes. Pero el hecho de que él finja ser una figura parecida a Cristo sugiere una cierta inestabilidad mental que no podemos ignorar. Y luego, escucharlo tratar de explicarlo y decirnos a todos, bueno, me veía a mí mismo como un médico que iba a sanar a la gente. Increíble, ese hombre debería irse. Y creo que al final lo van a relevar. Y cuanto antes lo hagan, mejor. Pero el problema es, ¿qué haces después? J.D. Vance está tan alineado con el Club de Israel primero como lo estaba Donald Trump. Ahora, puede que haya más información sobre Trump en el archivo de Epstein y probablemente no tanta sobre Vance. ¿Quién sabe? Pero la élite de Epstein sigue en el poder. No va a durar. Todos van a caer por esto. Nos estamos adentrando en terreno muy peligroso, no solo a nivel global, sino también en nuestro propio país. Pero mientras tanto, estás atrapado. Entonces, si te deshaces de Trump y pones a J.D. Vance, ¿vas a obtener un cambio fundamental? Correcto. Difícil de imaginar. Sí, tal vez sería muy difícil de imaginar. Bueno, coronel, solo quiero agradecerle muchísimo su valioso tiempo hoy. Siempre es fascinante platicar con usted. Dígale a todos dónde podemos encontrar más de su trabajo. Sé que tiene un Substack que está creciendo y va muy bien. Solo dígale a todos dónde podemos seguirlo. Se llama Gregor Warrior Substack y los invito a que lo revisen. He hecho 2 cosas. De hecho, mucha gente me ha ayudado. No solo he puesto cosas nuevas que he escrito en las últimas 2 o 3 semanas, que a todos parece gustarles, pero también estoy publicando cosas que se publicaron hace años, remontándome a 2009, 2008, 2012 y 2017. 18 donde hablo de todas las cosas, francamente, que estás viendo hoy en el Golfo. En cuanto al uso de sistemas de ataque, tripulados y no tripulados, y su conexión con la vigilancia aérea, esa vigilancia persistente proporciona datos precisos para la selección de objetivos. Así que Irán, efectivamente, ha convertido todo, desde 500 hasta 1000 millas más allá de su frontera, en una zona letal. Porque si te presentas ahí, vas a ser visto, vas a ser detectado. Si puedes ser visto, te van a tomar como objetivo. Si pueden tomarte como objetivo, puedes ser asesinado. Es así de simple. Esta es la forma de hacer la guerra en el siglo XXI. Estamos usando la Segunda Guerra Mundial como modelo. No va a funcionar. Coronel, quiero agradecerle de nuevo por sus increíbles ideas. Sé que nuestra audiencia lo adora y estoy muy emocionado de sentarme y aprender de usted. Vamos a dejar todos esos enlaces aquí abajo en la descripción para que puedan seguir el Substack del coronel. Bueno, a todos quiero agradecerles mucho por llegar a este punto del video. Es un verdadero placer para nosotros traerles las mejores entrevistas con expertos en geopolítica de todo el mundo. Gracias a todos por su increíble apoyo y espero verlos pronto en nuestro próximo video.